Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 12:1 y debemos recordar lo siguiente: el desánimo es la parte que nos vence. Con el desánimo viene el temor y el temor trae en sí castigo. La palabra de Dios dice que al enfermo lo levanta el ánimo. Obviamente que es Dios, pero yo tengo que tener ánimo, ganas de levantarme. A veces cuando uno deja que la enfermedad tome lugar y se siente uno mal y no quiere luchar, pues esa enfermedad va a triunfar. Pero usted y yo no somos de los que le damos el lugar a la enfermedad, sino al poder de Dios. Usted no es de la que piensa que es su proveedor, su proveedora, sino que es Dios. Muchos aquí han pasado por épocas difíciles, donde quizás han estado sin empleo y sin embargo Dios siempre ha provisto, porque no somos nosotros, sino que Dios es nuestro proveedor. De manera que teniendo esto presente, nos vamos a Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y usted se preguntará, ¿cuál es la nube de testigos? Que el mundo entero, porque el mundo subsiste por la misericordia de Dios. Una vez un médico, cuando se le trató de hablar a Dios, dijo: Dios, yo no conozco la misericordia de Dios. Camine de muestra en un hospital, bebés muriendo de alguna enfermedad, nacieron con algunas malformaciones, señoras muriéndose de cáncer, jóvenes, niños, de todo tipo de enfermedades. La misericordia de Dios yo no la conozco. Veo tanta necesidad y tanto dolor en mi profesión. Personas que estaban alegres hasta que se les da el diagnóstico. Yo no conozco la misericordia de Dios. En ese momento le dije: la misericordia de Dios es tan grande que usted no tiene ninguna enfermedad, goza de salud, de capacidad y tiene la bendición de Dios para moverse y proveer a otros sanidad y consuelo. No empiece nunca a pensar, ¿por qué a mí? No, porque al otro, a alguno le toca. O quisieras que la enfermedad tuya le pasara a tu hijo, a un ser querido, a tu esposa, esposo. Es preferible que la enfermedad, cuando llega y tenemos esa confianza en Dios, no es para qué o por qué, simple y llanamente sabemos que Dios se glorificará. Y tenemos una nube de testigos. Pero aquí nos dice: deje el pecado. Hay enfermedades que vienen por el pecado, pero no todas las enfermedades son por pecado. Si usted toma una enfermedad que es reconocida por el pecado, como el SIDA, el VIH,
¿Cuántos hay que no fueron por el pecado, sino por una transfusión, una aguja infectada? Ellos no pecaron y sin embargo tienen la enfermedad con el mismo dolor. Enfermedades pulmonares, unos por fumadores, otros porque llegó el cáncer y nunca han probado un cigarrillo. Simplemente, cuando usted tenga una enfermedad, diga: gracias, Señor, porque vas a mostrar tu poder, tu misericordia en mi vida, y voy a hacer testimonio a los médicos y a los que ven los exámenes de que tú tienes poder, restauras, sanas, libras y levantas. Ahí sí hay motivos de dar gracias. Yo no creo que nadie pueda dar gracias por la enfermedad. Uno da gracias por la sanidad, porque estamos con Dios. Entonces, para evitar que la enfermedad venga por el pecado, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de todo peso. ¿Qué es de todo peso? ¿Usted ya se ha perdonado? A veces recordamos lo que hicimos y no nos perdonamos, y ese es un peso. Es un peso que utiliza el enemigo para llenarnos de intranquilidad. Perdónese. Ya Dios lo perdonó, ahora perdonémonos. Y si estamos en pecado, pues despojémonos de él. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este mundo esta es una carrera. Vivimos asediados por tentaciones. La carne es débil, eso lo sabemos. Pero poderoso es Dios, poderoso es Cristo que nos fortalece. Jesús dijo: alejados de mí, nada podemos hacer. De manera que, teniendo en cuenta que tenemos a ese Dios, podemos decir que es posible resistir al diablo y él se alejará de nosotros. Aunque la palabra que utiliza la Reina Valera es huirá, no se alejará, huirá, porque el enemigo le tiene miedo al cristiano verdadero, al que sabe que tiene el Espíritu Santo y que es más poderoso el que está en él que el que está en el mundo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él pudo sufrir la cruz porque estaba gozoso. No es que fuera un masoquista, estaba gozoso porque a ti y a mí nos regaló vida eterna, porque por ti y por mí pagó nuestros pecados y nos hizo dignos de ser hechos hijos de Dios. Ser el gozo de Jesús, vernos ante Dios, hijos de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer en el mundo? Es bueno revisar las armas que nos han sido entregadas. Y nos vamos a tercer libro de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y allí, en este versículo, Juan nos dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted y yo somos nacidos de Dios? Claro. Somos nuevas criaturas. Cuando nos alejamos del pecado y aceptamos el sacrificio de Jesús, fuimos lavados por su sangre y sus pecados perdonados, y los míos por la muerte en cruz que sufrió Jesús.
es el único sacrificio acepto al Padre. Antes eran sacrificios de carneros, pero era necesario vivirlos sacrificando. En cambio, Jesús vino al mundo, pagó por nuestros pecados e hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre. Si usted es nacido de Dios, gracias, ya venció al mundo. Y aquí viene, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria en el mundo? Nuestra fe. El problema es que nos olvida. Pero es muy claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús volvió a la provincia de Galilea y llegó a Nazaret y quiso hacer muchos milagros, pero no pudo a causa de la incredulidad de los demás. Todos lo miraban. Este hijo de Dios, conocemos al papá, conocemos los hermanos, conocemos la mamá. No es ningún hijo de Dios. Y siendo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura que no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y lo mismo, Jesús nos dio la victoria. Jesús nos hizo nuevamente hijos de Dios. Tenemos un Padre todopoderoso. Tenemos un Padre invencible. Tenemos un hermano igualmente invencible y poderoso. Y tenemos el Espíritu de Dios que vive y reina en nosotros. Pero, ¿qué nos pasa? Nosotros declaramos sanos, pero vivimos enfermos. Seguimos con las dietas pensando que si comemos esto o aquello nos va a hacer mal. No. Jesús les dijo a sus discípulos que si comieran cosa mortífera, no les haría daño. Y Pablo dice que si la tomamos con acciones de gracia, ya la purificamos. De manera que viendo estas cosas, el problema de nosotros es la fe. Ya los científicos han declarado que hasta un agua hervida nos cae mal. Usted vea cada día la lista de alimentos nocivos, sube y sube y sube. Y sin embargo, cuando uno va, conoce esas matronas que aquí nos queda cerca ver en Boyacá, mujeres todavía echando asadón a los 96, 98 años, nunca han ido donde un médico, jamás saben si tienen triglicéridos ni si los hay, nunca han dejado de comer su chicharrón, sus habas, todo lo de ellas. Y sabe tal vez qué pasó, que nadie les dijo que estaban mal. Cuentan que hubo una rana que cayó a un hoyo y saltaba y no podía saltar. Y afuera estaban las demás ranas y mientras ella saltaba, todas las demás le decían: no lo hagas, es imposible. Y le hablaban: estate quieta ya, quédate tranquila, es imposible que salgas. Y esa ranita saltaba y volvía a saltar más alto cada vez. Y ellas de afuera le decían: no saltes ya, eso, ¿para qué? Y ella seguía saltando hasta que al fin dio un salto que superó la altura del hueco y pudo salir afuera.
Las demás se acercaron a felicitarla, diciendo que era increíble lo que había hecho, pero la ranita no las pudo oír porque era sorda. Sea usted y yo sordos a los que nos dicen que no podemos. Sé tú y yo sordos, el mejor tiempo tuyo y el mío está por venir. De manera que la confianza en Dios nunca debe de caer. Él levanta del muladar y del cieno para hacernos sentar ante grandes señores. Pero acuérdese que la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe no se puede pasar. La fe no se puede transmitir. O la tienes o no la tienes, punto. A veces nuestra fe vacila. Yo no digo que tenemos que tener una fe inmensa que jamás falle. Nos declaramos sanos, pero sentimos los dolores. Nos declaramos sanos y sentimos la incapacidad. Pero Santiago nos dice que la vida y la muerte, nos dice un proverbio, está en el poder de la lengua, y Santiago lo ratifica cuando dice que la lengua es tan poderosa que contamina todos los órganos, los miembros de nuestro cuerpo. Y si usted empieza a decir estoy enfermo, estoy mal, lo está contaminando de enfermedad y le está dando la victoria. Pero cuando usted se para firme y dice Dios me sanó, y se lo sigue repitiendo y repitiendo, va a llegar el momento en que contamina ese órgano y usted es sano, porque Jesús ama la fe y ve Dios que usted ha creído en su palabra. A veces no vemos salida. También pueden ser problemas económicos, morales, vicios que tenemos que no hayamos podido dejar. Y nos sentimos desamparados. Nos sentimos que luchamos y luchamos y somos como Don Quijote atacando ruedas de molino. Pero usted y yo tenemos que saber que no lo debemos hacer solo. El salmista en el Salmo 121 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se quedaba pensando. Yo me imagino que cuando él escribió esta frase, había buscado ayuda de muchos, había tocado puertas, había ido donde los amigos, vecinos, y él se preguntaba ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero en el versículo 2 ya dice: mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No se le olvide este año, no busque donde no hay, vaya directamente al que todo lo puede. De manera que cuando tu confianza y la mía la ponemos en Dios, no hay para qué temer. Pero el salmista no llegó acá. Dice: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿sabe qué? Ya viene la confesión personal de fe. En el versículo 3. Ayúdeme a leerlo. No dará ¿Quiere una promesa más hermosa? Dios no dará tu pie al resbaladero,
ni se dormirá el que te guarda. Ese es nuestro Dios. No se duerme, no va a permitir que tropieces en piedra, como en el Salmo que le repitió Satanás a Jesús. Enviará a sus ángeles y no permitirá que tropieces tu pie en la piedra. Dios realmente sabe que somos débiles, pero Él se fortalece en tu debilidad y en la mía. De manera que Él no se va a dormir. Él es el que te guarda, me guarda, nos guarda a todos, porque Dios está en todas partes. Y Él, ese Dios, se lo prometió a Josué, y Jesús nos lo prometió a nosotros. Dios a Josué le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Jesús nos dijo: no os dejaré ni os desampararé. Estaré con vosotros todos los días de tu vida. ¿Y sabe cuáles son los días de tu vida? Todos. Porque eres eterno. Porque cuando morimos, Jesús nos estuvo acompañando acá. Pero cuando llegamos a su reino, lo veremos cara a cara por toda la eternidad. De manera que no se preocupe, este tiempo va a pasar. No sé si usted sabía que venimos con fecha de vencimiento. Desde que nacemos tenemos una fecha de vencimiento. Se ha visto ahora los yogur, las gaseosas, todo trae fecha de vencimiento, y cuando nos damos cuenta que nos lo tomamos y está vencido, entonces ya empezamos a sentir toda clase de dolores. En mi tiempo nada tenía vencimiento y no nos hacía daño. Por eso te digo que el poder de la palabra, de lo que vemos y creemos, es muy grande. Pero Jesús, Dios, esa fecha de vencimiento nunca pensamos. Y sabe que nunca pensamos porque nos creemos eternos, hacemos planes aquí, hablamos de mañana, pasado mañana, 1 año, 5 años, 10, y se nos olvida decir, como dice Santiago, si Dios quiere. El hombre que ya había creído que había triunfado en el mundo se sentó y dijo: ya tengo lo suficiente, ahora sí, siéntate cuerpo y reposa. Y Jesús le dice: insensato, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Lo que usted deje no sabe para quién es. Pero lo único que estoy seguro es que no nos podemos llevar nada. Lo único que te puedes llevar es haber creído en Jesús, haber aceptado su salvación, y entonces cuando esta tierra ya nos falte, hemos llegado a la eternidad gloriosa, donde ya no derramaremos más llanto ni tendremos necesidad de cosa alguna, porque Dios y el Cordero es nuestra lumbrera y no habrá ya necesidad de nada, ni siquiera de sol ni de luna, porque Dios nos sustentará eternamente y para siempre. Nos aferramos a este mundo, pero porque no sabemos lo que nos espera en gloria. Cuando Pablo supo lo que le esperaba, él decía: he guardado la fe, he terminado la carrera, ahora solo me espera la corona de vida. También decía: tengo los ojos puestos en el galardón. David
No conoció a Jesús ni en su tiempo había venido, pero lo veía por revelación. Y cuando él pecó y duró 7 años apartado de Dios por el pecado con Betsabé, el primer pedido que le hizo a Dios fue: devuélveme el gozo de tu salvación. Y ese es el gozo que debemos tener, nuestra salvación. Cuando el mundo y los afanes pasen, nosotros seremos triunfadores y viviremos felices por siempre y para siempre en manos de nuestro Padre. Tenemos que saber que nos esperan grandes cosas, pero Jesús también nos advirtió que en este mundo podíamos esperar lo mejor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es justo. Él, cuando habla de su justicia, es que seamos nosotros justos, buenos como Él es bueno, santos como Él es santo. Y cuando usted comienza esa interacción con Dios, ya los placeres de este mundo le parecen poca cosa. Pero no debe ser por la promesa. Teresa de Jesús escribió un poema. Todavía no saben si fue la autora o no, pero eso no interesa. Sino que ella decía: no te quiero, Señor, por el infierno tan temido, ni te quiero por el cielo prometido. Quiérote a ti al verte crucificado y desvalido por nosotros. Y a Dios lo queremos no por lo que nos dé. A Jesús no lo buscamos por lo que nos va a dar, sino porque Él nos dio la victoria, y esa victoria trasciende el tiempo y somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vámonos a Efesios 6, a partir del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando sintamos desánimo, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerde que para Él no hay nada imposible o difícil. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, Él no se va a quedar quieto. Nosotros a veces nos enojamos porque los que no aman a Dios, no lo profesan, triunfan. Y como decía el salmista, los ven gordos, los hijos les va bien, a ellos les va bien, no les arrima ni una gripa. Y uno empieza a decir: ¿y qué pasa, Señor? Pues el diablo los tiene en su bolsa. ¿Para qué los va a meter en tribulación? Ellos los ama el mundo porque son del mundo, pero a ti y a mí el mundo nos exige porque no quieren que conservemos nuestra fe y que empecemos a pensar que en vano hemos servido a Dios, olvidándonos que el hijo que le sirve a Dios realmente tiene un puesto de gloria por toda la eternidad. Pablo decía de este mundo, esta leve tribulación. Y alguno podría decir: Pablo tal vez no le tocó sufrir. Él decía: amen a sus gobernantes, oren por ellos, y estaba nada más ni nada menos que en manos de Nerón, el más fiero César que tuvo el imperio romano. Fue decapitado.
Pero Pablo siempre nos decía que oráramos por nuestros mandatarios. ¿Por qué? Porque él veía era Dios. Como él también lo expresó, y si morimos, para él morimos. Y si vivimos, para él vivimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. De manera que tenemos que estar tranquilos. Este mundo y sus placeres pasarán, pero nos espera una eternidad en manos del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí no va a ser fácil. Esta tierra fue conquistada por Jesús. Y estamos viviendo en el reino de Dios los que amamos a Dios y aceptamos el sacrificio de Jesús. Los otros son del enemigo. Y Jesús dice, el mundo los ama, pero nosotros no somos del mundo. Y tenemos una lucha que no es contra pares, no es contra hombres, es contra seres espirituales de maldad. Pero recuerde lo que decía Juan, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y vienen unas armas que aquí las va discriminando Pablo. Por tanto, tomad toda, no una parte, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habrán tribulaciones, pero tienen un final. Y a veces viene una ola grande y después de ella viene otra peor. Y el tsunami en nuestra vida se agiganta y nos golpea. Por eso Él dice, para que podamos resistir en el día malo. Por eso, usted debe saber que pueden venir días malos. No es que no haya buenos, claro. Pero cuando uno está ganando, no tiene problema. Alguien dijo que el triunfo tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Cuando uno triunfa, todo el mundo, yo le dije que hiciera eso. Yo sabía que le iba a ir bien. Yo lo felicito. Así es como se hace. Pero cuando fracasamos, nadie nos va a decir, yo le dije que lo hiciera. No, yo le dije que no lo hiciera. O sea, el fracaso es huérfano, no tiene ningún padre. Usted y yo debemos entender que eso es el mundo, pero aquí Pablo nos abre una nueva expectativa, que pueden venir los días malos, pero que aún en los días malos seremos más que vencedores. Y la recomendación es que usemos la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Difícil en este mundo mantenernos con la verdad cuando generalmente vivimos rodeados por la mentira. Algunos nos volvemos mentirosos consuetudinarios. Llegamos tarde a una reunión, una cita, y nadie nos está preguntando por qué llegó tarde, pero de inmediato decimos, ay, el trancón, esa congestión, el transporte. Y usted está convencido, convencida de que salió tarde y como consecuencia llegó tarde.
Y lo más simpático es que nadie le preguntó. Pero estamos tan acostumbrados a la mentira que teníamos que sacar alguna excusa. Y vestíos con la coraza de justicia. Aquí nos dice, no que pidamos justicia, sino que seamos justos. No importa si con usted son injustos, usted, su obligación es ser justo. Sea usted justo. Usted es justo con los tratos con los demás. Muchas veces nos equivocamos con los seres queridos. Es justo cumpliendo con el trabajo que le colocaron, o buscamos todo momento para sacar un descanso no permitido, o hacer las cosas de mala gana, o si podemos hacer 10, no hagamos sino 8 porque es lo que nos exigen. Ser justos es precisamente eso. Yo me acuerdo que les decía a una de las operarias, si usted no puede hacer sino un vestido en el día, pues yo veré si la despido o la dejo. Pero si usted puede hacer una docena de vestidos y hace 10, me está robando. Usted tiene que saber que eso es cierto. Si no da lo que puede en el trabajo. Él dice que lo sirvamos no como al hombre, sino como a Dios. Y dice que usted no sea un obrero de ojo. Si me ven, sirvo. Si no me ven, recuerdo un experimento que hicieron. Colocaron un letrero y un dummy de una cámara. Y en el letrero decía, alguien te mira. Pues se aumentó la producción de la fábrica en más del 50%. Porque estaban pensando que los estaban vigilando. Como creemos que Dios no nos ve, pensamos nosotros y nos justificamos. ¿Qué es la justicia de nosotros? Jesús nos dijo que su justicia sea mayor que la de los fariseos. Que su justicia sea mayor que nuestra justicia de la gente normal. Que usted haga todo como para el Señor. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? Jesús predicó el Evangelio de la paz. Él vino y dijo, no he venido a traer paz. Pero nos agregó, doy una paz que no es como la que el mundo nos da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera que tenemos que entender que no importa que estemos en la tormenta, Jesús es tu paz, es mi paz, Él está con nosotros. ¿Y cómo se obtiene el Evangelio de la paz? Jesús nos dijo, por nada estéis afanosos. ¿Quiere mayor paz que eso? No se preocupe qué habréis de comer o qué habréis de vestir. Todo eso les preocupa a los del mundo, pero ustedes no, porque ustedes saben que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y Él es nuestro proveedor. Las aves no guardan en graneros, no cosechan, y vuestro Padre las alimenta, decía Jesús. Y Él nos declara que valemos más que cientos de pajaritos. De manera que el Evangelio de la paz es esta. ¿Para qué se afana? ¿Para qué se afana? Si el problema tiene solución, ¿para qué se afana?
Y si el problema no tiene solución, ¿para qué se afana? Y sigue diciéndonos acá Pablo, sobre todo tomad el escudo de la fe. Ese escudo, el escudo generalmente era de cuero y los soldados romanos lo usaban prácticamente casi que de la altura de ellos, y simplemente cuando iban avanzando se cubrían con él, y las flechas que tiraba el enemigo ahí quedaba. Y los enemigos, para hacerse más temibles, aprendieron a echarle brea a las flechas y ponerles fuego. Entonces él dice, sobre todo. ¿Qué es sobre todo? Si usted no lo hace de primero, ya nada sirve. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tenemos fe y certeza en Dios, no habrá problema que sea grande, porque sabemos que nuestro Dios es el invencible. Porque sabemos que Jesús venció al mundo. Él dice, no os afanéis. Si yo vencí al mundo, vosotros también venceré. Nosotros venceremos también porque ya Jesús venció por nosotros. De manera que es retomar la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted qué espera para este año? Créalo, bendígalo, confiéselo. ¿Me oyó? Créalo, bendígalo, confiéselo, porque nuestro Dios nos da la victoria. Amén. De manera que acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquí Pablo utiliza la palabra sobre todo. Si usted no tiene fe, ni para qué ora. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no medita en su palabra y no cree en sus promesas, ¿para qué? Esa palabra es tan poderosa que Jesús nunca dialogó con Satanás, simplemente con la palabra obligó a que se alejara de él. Desafortunadamente, el diablo es insistente, pero la palabra de Dios es poderosa para que él huya de ti y de mí. Y por último, recuerde a Jesús. Él mismo nos dijo, para el que cree, póngalo en práctica. Para el que cree. Ahí no dice para todos, todo es posible. No dice para el que viene a mí, todo es posible. No, es para el que cree. Y si usted cree que le va a ir bien, lo felicito. Le va a ir bien en este año. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera que no descuide la oración. Pero recuerde, la fe es la que mueve el brazo de Dios. No es tu necesidad, es la fe. Quisiera que le hiciéramos una confesión al Señor, que le dijéramos que realmente vamos a buscarlo como Él quiere.
que vamos a creerle. Y usted, desde donde está, si se puede poner en pie, dígale: Señor, creo en tus promesas, me deleito en tu palabra. Te pido, Señor, que tu salvación siempre esté con nosotros, que nos guardes, nos cuides en el día malo, y que como tú pediste por Pedro, pidas también por nosotros al Padre, que nuestra fe nunca falte. Señor, gracias, porque tú no le pediste al Padre que a Pedro le quitara la tentación y las acechanzas del enemigo cuando lo pidió, que lo iba a zarandear como al trigo, sino que le dijo: Padre, que la fe nunca le falte. Así te pedimos hoy, que la fe nunca nos falte para poder sobrevivir en este mundo agitado, convulsionado, sabiendo que somos más que vencedores porque te tenemos y estamos contigo. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que como creas te sea hecho. Dios los bendiga y los guarde, y que disfruten de este precioso día. Amén.